Compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. ¿Alguien nos puede contar dónde nos quedamos la última vez, compañeros? En la tercera audiencia, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias, muy amable. Bien, entonces estábamos en la tercera audiencia. Se recuerdan, compañeros, que un dato importante es que cuando vimos la primera audiencia les dije que no había plazo para señalarla. Pero cuando vemos la segunda audiencia en 15 días y la tercera en 8 días, vemos que la segunda y tercera sí hay un plazo para señalarla. Claro, en la práctica incluso también no se observan estos plazos, ¿verdad? Porque hemos tenido una segunda audiencia, por ejemplo, unos 3, 4 meses después de la primera audiencia. Entonces, lógicamente, pues se supera por mucho los 15 días. Pero de conformidad con la ley, no hay plazo para señalar la primera audiencia, pero sí hay 15 para la segunda y 8 para la tercera audiencia. Ojo con eso, compañeros. Y otra cosa interesante, compañeros, es que la segunda y la tercera audiencia pueden no darse, ¿verdad? Creo que una de las compañeras preguntó en la última clase si necesariamente tenían que darse y no. O sea, en algunos juicios solo basta con la primera audiencia, una única audiencia, digamos. En otros juicios se dan 2 audiencias. De hecho, en la mayor parte de procesos, en una gran cantidad de procesos, se dan la primera y la segunda audiencia. Y hay una razón lógica, compañeros, porque cuando se solicita la confesión judicial de la parte actora, porque ubiquémonos en la primera audiencia. En la primera audiencia, si viene el demandado y plantea la contestación de la demanda, plantea excepciones perentorias, como lo platicamos la última vez, entonces él podría ofrecer como medio de prueba la confesión judicial del actor, ¿verdad? De la contraparte, que sería el actor o el demandante. Entonces, si es así, se señala una segunda audiencia para ese efecto. Veamos el código de trabajo, compañeros. Vean el artículo 354. Vamos a leer los 2 párrafos del 354. En el primer párrafo se refiere a que el actor ofrezca confesión judicial del demandado. Y en el segundo párrafo se refiere a que el demandado sea el que ofrezca la prueba de confesión judicial del actor. En el primer párrafo dice, cuando se proponga por el actor, ¿verdad? Ojo ahí, es el actor, o sea, el demandante, ¿verdad? Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Entonces, ahí está claro que si en la demanda el actor ofrece como medio de prueba la confesión judicial del demandado, entonces dice que el juez debe señalar esa confesión judicial para la primera audiencia, ¿verdad? Lo cual resulta lógico. Ahora bien, pero si en la primera audiencia, ya desarrollándose la primera audiencia, es el demandado el que ofrece la prueba, entonces dice el segundo párrafo, si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía, ¿verdad? Entonces, en ese segundo párrafo está, pueden subrayar, compañeros, ahí en el primer párrafo donde dice por el actor. En la primera línea dice por el actor y en el segundo párrafo también en la primera línea de ese párrafo dice el demandado, ¿verdad? Entonces, ahí están las dos partes. Entonces, por eso les decía yo que se señala una segunda audiencia. Se señala una segunda audiencia para efecto de la recepción de los medios de prueba. ¿Alguien preguntó algo por ahí? No, vamos a ver. Mm.
Bueno, no sé qué pasa con ese mensaje ahí, compañeros, que también apareció la otra vez, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir, compañeros. Entonces, les decía que si hay una segunda audiencia, digamos, o sea, no si hay, sino debe haber una segunda audiencia para recibir la confesión judicial del actor, ¿verdad? Así funciona esto, porque ahí dice que si el demandado es el que propone, entonces dispondrá la evacuación de la audiencia en la audiencia más inmediata que se señale para recibir prueba. La más inmediata es la segunda audiencia, ¿verdad? La que sigue en relación a la primera. Entonces, es ahí, por eso les decía yo, compañeros, que en muchos juicios en la práctica se dan solo 2 audiencias, ¿verdad? Porque si no se ofrece la confesión judicial, normalmente es solo una audiencia. Pero si el demandado ofrece la confesión judicial del actor, entonces se señala una segunda audiencia solo para recibir la confesión judicial, ¿verdad? Incluso ahí abajo, en el 354, en el tercer párrafo, que es una sola línea, dice, en igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos, ¿verdad? Entonces, si se propone el reconocimiento de documentos, también se actúa de esa manera. Digamos, el juez va a señalar una segunda audiencia para la confesión judicial y para el reconocimiento de documentos. Ojo con eso, compañeros. Están hablando de 2 pruebas diferentes: confesión judicial, reconocimiento de documentos. El reconocimiento de documentos, compañeros, para los que tengan alguna duda, consiste en someter a una parte procesal a que reconozca el contenido y firma de un documento, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un contrato, se le dice, diga si es cierto que el contenido, digamos, de este documento, pues, si usted reconoce el contenido de este documento, sí. Diga si reconoce que esta firma puesta en este documento le corresponde a su persona, pues sí, ¿verdad? Si fuera el caso de que esta persona firmó. A eso se refiere el reconocimiento de documentos. Y entonces, y el apercibimiento, compañeros, es que si no llega, entonces se declara confeso en cuanto a la confesión judicial, a las posiciones. Y si no se presenta, también se tienen por reconocidos los documentos, ¿verdad? Se tiene que si esa persona los está reconociendo de una manera ficticia porque no se presentó. Bien, entonces, bueno, terminamos aquí el tema hay que recordar otro detalle, compañeros. Las audiencias, sea 1, 2 o 3 audiencias en el juicio, se graban por un medio digital, ¿verdad? Eso tengámoslo también presente, compañeros. Al principio, bueno, hace muchos años, todo era escrito, ¿verdad, compañeros? Todo lo que pasaba en una audiencia se transcribía, ¿verdad? Había el oficial que copiaba todo lo que decían las partes, el juez, etcétera, los abogados. Ahora, en otro momento, digamos, pasamos a un segundo momento en donde se hacía la grabación digital, pero también se hacía un resumen de lo que ocurría, de las actuaciones procesales, o sea, un acta sucinta, breve, en una página, por ejemplo. Pero después, compañeros, ya los jueces han optado únicamente por dejarlo grabado, ¿verdad? Las audiencias quedan grabadas, ya no hay necesidad ni de firmar algún documento, quedan grabadas, y al salir de la audiencia, pues a usted le obsequian ahí una copia, digamos, una copia en el DVD ahí, en el disco, para que usted se lleve, digamos, la grabación de la audiencia, ¿verdad? Así funcionan los juicios, para que también lo tomen en cuenta. Eso tiene como fundamento, aunque no está de manera muy clara, muy expreso, compañeros, pero sí es importante que lo veamos, cuál es el fundamento para esa grabación. El artículo 326 bis, anótenlo, 326 bis, dice en el último párrafo, compañeros, los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente, según las disposiciones de este código para cada caso.
De los actos realizados oralmente se dejará constancia por escrito en forma de actas, razones o cualquier otro medio idóneo. Subrayen eso, compañeros. Cualquier otro medio idóneo. Y anoten ahí que ese es el fundamento para la grabación digital en medio digital de la audiencia. Ahí no lo dice expresamente, solo lo que dice es cualquier otro medio idóneo. Entre ellos, esos medios, ¿cuál es la grabación digital? Entonces, ahí pueden poner que ese es el fundamento para la grabación, un medio digital de la audiencia. Y terminemos de leer este párrafo, este artículo, compañeros, que es bien importante en la práctica, ¿verdad? Entonces, dice, los expedientes se formarán por duplicado, ¿verdad? ¿Se recuerdan que alguna vez hablamos del duplicado? ¿Alguien se recuerda cuál es la diferencia entre el duplicado y las copias y el original? ¿Alguien se recuerda de eso, compañeros? No, licenciado. Bien, vean. Normalmente, como ustedes ya vieron los memoriales que les mandé el otro día, se presenta, dice, se acompaña duplicado y 3 copias, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que el duplicado es una copia del memorial original. Pero la diferencia es que de las copias, de las otras 3 copias, es que lleva firmas y sellos originales. Por eso lo hacen duplicado. O sea que es una copia, pero con firmas y sellos originales. Entonces, eso ya le da el carácter de duplicado. Entonces, no es una copia simple, ¿verdad? No es que está el memorial, se le sacan todas las copias necesarias y se presentan. No, tiene que haber una copia que se considere duplicado. Entonces, por eso dice ahí, los expedientes se formarán en duplicado. Entonces, quiere decir que el juzgado debería tener un expediente físico original y un expediente físico duplicado. Una copia de este, pero en duplicado. ¿Por qué es duplicado? Porque todo va firmado y sellado en original. Ahora bien, dice, aquí pues está un poco mal redactado, pero dice, el original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Entonces, eso pues ya es un poco, digamos, desfasada la redacción. Normalmente es una fotocopia, ¿verdad, compañeros? En papel bond, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirven los duplicados? Eso es importante preguntarse. Y ojo para el examen, compañeros, porque muchas veces preguntamos, o sea, ¿cuál es la razón? Porque si piden duplicados, ¿por qué piden duplicados? ¿Por qué debe existir un original y un duplicado? Entonces, con los duplicados se formarán legajos que servirán para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y para reposición. Entonces, marquemos eso, compañeros. Ahí están las dos utilidades que tiene el duplicado. Dice, con los duplicados se formarán legajos que servirán para... Ahí empieza uno. Que el tribunal, dice, continúe conociendo en caso de apelación sin efectos suspensivos. Y para reposición de autos. O sea, ahí están los dos objetos por qué se hacen duplicados. Hay un expediente duplicado. Dice que es para que el tribunal siga conociendo de una apelación sin efectos suspensivos y... la razón de ser, compañeros, es que el original se va a la sala porque es apelación. Si se plantea apelación, hay que enviarlo a la sala. Pero como no tiene efectos suspensivos esa apelación, entonces puede seguir conociendo la sala, pero también conociendo el juez de primera instancia. Por eso dice ahí que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efectos suspensivos. Claro, si la apelación se declara que es con efectos suspensivos, entonces pues solo se manda a la sala y ya el juzgado de primera instancia se abstiene de seguir conociendo porque hay efectos suspensivos. La apelación suspende el proceso, ¿verdad? Pero si no tiene efectos suspensivos, entonces la apelación se conoce a través
se sigue conociendo a través del duplicado. Y por último, la reposición para reponer autos, ¿verdad? ¿En qué consiste esto, compañeros? Si, por ejemplo, se llegara a extraviar el expediente original del proceso, entonces un efecto del duplicado es reponer los autos, ¿verdad? Sirve para reposición de autos, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro esa situación, compañeros. Va. Entonces, vamos a continuar, compañeros. Aquí vamos a... Y entonces, ubiquémonos. Les voy a hacer una estructura muy básica. Se recuerdan que primero hablamos de la demanda, ¿verdad? Que el actor plantea su demanda, cumple requisitos, va. Luego viene una primera resolución y su notificación. Esta primera resolución puede ser que imponga ciertos previos, ¿verdad? Que el juez puntualice defectos para que sean subsanados por el actor. Pero puede ser que se admita para su trámite esa demanda. Luego, pues, viene la posibilidad de un emplazamiento, ¿verdad? Dijimos, no, después viene el emplazamiento, perdón, no la posibilidad, viene el emplazamiento por un mínimo de 3 días y que puede señalarse plazo para razón de la instancia en el caso de que sea necesario, ¿verdad? No en todos los casos hay. Luego ahí sí viene la posibilidad de una cuestión de incompetencia, ¿verdad? Entre los 3 días, un incidente. Luego viene la primera audiencia, ¿verdad? En la primera audiencia dijimos que puede ser que incomparezca, pero con excusa, ¿verdad? Por enfermedad, dijimos que no puede la persona jurídica también plantear excusas, sino que tienen que nombrar mandatario. Luego viene la incomparecencia sin excusa, ¿va? Injustificada, ¿va? No tienen cómo justificar porque no fue enfermedad, por ejemplo. Entonces, ahí viene como efecto la rebeldía y la preclusión de algunos derechos de parte del actor y de parte del demandado. Luego vimos la primera audiencia si comparecen los dos, ¿verdad? Donde primeramente aparte de identificarse las partes, pues hay una primera invitación para conciliar, ¿verdad? Dijimos que con fundamento en el 66E de la Ley del Organismo Judicial, pues el juez puede avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. Pero digamos que no hay arreglo, entonces vienen las actitudes del actor, ¿verdad? Que es ratificar la demanda porque la va a dejar igual, o la amplía o la modifica. Supongamos que la haya ratificado, entonces vienen las actitudes del demandado. Las actitudes del demandado, la primera es que previo a contestar la demanda, pues interpone las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias van a suspender esa primera audiencia, o bien puede ser que dentro de esa misma audiencia se interponga, se contradigan, se prueban y se resuelvan las excepciones dilatorias. Entonces sigue la audiencia, ¿verdad? Si así fuera el caso. O puede ser que no hayan dilatorias, no necesariamente la tiene que presentar el demandado. Entonces, luego viene la contestación de la demanda. Él contesta la demanda en sentido afirmativo o negativo. Afirmativo puede ser total o parcial, es decir, acepta parte o todas las pretensiones del actor, o negativo en el caso de que se oponga. Y si se opone, pues plantea excepciones perentorias. Les expliqué el otro día que hay abogados, por ejemplo, en los últimos tiempos en tribunales, que no plantean excepciones perentorias, sino que solo contestan en sentido negativo y le dan todos los argumentos al juez, y si declaran con lugar esa oposición, pues entonces se estaría declarando sin lugar total o parcialmente la demanda. Luego viene, puede haber reconvención si fuera el caso, aunque eso es muy raro en la práctica. Luego viene la fase de conciliación, que es obligatoria. La primera era una primera invitación con base a la facultad general que tiene todo juez del organismo judicial. Esta otra ya es obligatoria dentro de las etapas del juicio ordinario de trabajo. Y por último viene la recepción o diligenciamiento de los medios de prueba, ¿verdad? Primero las del actor, luego las del demandado. Y si hay prueba pendiente, pues entonces hay una segunda audiencia o una tercera audiencia, estas últimas dos con el objeto de recibir prueba que no se haya recibido en la primera audiencia. Luego viene el auto para mejor fallar, ¿verdad?
El auto ya pasaron las 3 audiencias, toda la siguiente etapa, compañeros, no sé qué número llevaban, ¿verdad? Creo que es 4 o algo así, ¿no? O eran incisos, pero bueno, ustedes lleven ahí el orden, ¿verdad? Pero ahorita toca auto para mejor fallar, ¿verdad? ¿Qué número toca, compañeros, o inciso? ¿Alguien lleva ese orden, compañeros, o nadie lo fue anotando así? Y yo coloqué que esa sería la etapa 8, licenciado, pero no sé. La 8. Sí, Bueno. porque digamos, la primera audiencia fue todo lo que desarrolló, ¿verdad? No, perdón, sí, la primera audiencia era la etapa 5. Entonces la segunda y tercera serían la etapa 6 y 7. Bueno, está bien, compañero. Bueno, entonces con la 8 sería el auto para mejor fallar. Ahora bien, leamos para este efecto, compañeros, alguien que colabore con poder leer el artículo 357. Alguien que nos pueda leer 357, compañeros. ¿Se lo leo, licenciado? Sí, por favor. Dice artículo 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias, con citación de las partes. Contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que no denieguen, no se admitirá recurso alguno. Bueno, compañeros, entonces ahí hagamos algunos comentarios de ese artículo. Dice, para empezar, ahí está contenido el auto para mejor fallar. Esto se puede dar en primera y segunda instancia. Más adelante lo vamos a ver que también se puede dar en segunda instancia con las mismas reglas. Pero hay situaciones que tenemos que anotarlas, compañeros, porque así leyendo solo el artículo puede ser que no se les quede. Por ejemplo, dice que la primera situación que hay que tomar en cuenta es que es por una sola vez y antes de dictar sentencia. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no puede el juez, digamos, dictar varios autos para mejor fallar. Dice por una sola vez, dice, ¿verdad? Una sola vez, dice el artículo, y antes de dictar sentencia. Ese es el momento procesal, ¿verdad? ¿En qué momento procesal se da el auto para mejor fallar? Es antes de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, es auto para mejor fallar, para tener más elementos el juzgador para tomar una decisión más adecuada. Entonces, en ese sentido, compañeros, habrá que tomar en consideración que es una sola vez y que es antes de dictar sentencia, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Verdad? Esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿En qué consiste este auto? Consiste en que se traiga a la vista cualquier documento o actuación practicar reconocimiento o avalúo. Practicar reconocimiento o avalúo. Entonces, a la pregunta ¿en qué consiste un auto? Consiste en que el juez ordena que se traiga a la vista un documento o alguna actuación o que se practique un reconocimiento o avalúo. Eso es lo que dice el artículo 357. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Verdad? El objeto
¿para qué? Digamos, ¿para qué se hace un auto para mejor fallar? ¿Verdad? El objeto del auto. Su objeto es aclarar situaciones dudosas. Eso lo dice el artículo. Dice, para aclarar, el objeto es aclarar situaciones dudosas. Y agrega ahí que en ningún caso puede servir para aportar pruebas a las partes del juicio. ¿Verdad? Repitiendo, dijimos que el objeto es aclarar situaciones dudosas y que en ningún caso debe servir para aportar pruebas a las partes del juicio. Les explico esto. Lo que sucede, compañeros, es que ya hablamos que la carga de la prueba le corresponde a las partes, ¿verdad? En lo civil, todo lo que yo indique, pues yo lo tengo que probar, en lo civil. En lo laboral sí existe esa excepción de la inversión de la carga de la prueba, pero lo explicamos en su momento que no es para todo, ¿verdad? Hay carga de la prueba que le corresponde al trabajador también. Incluso la Corte ha dicho que hay ciertos casos, hay 3 casos en donde es obligatoria la carga de la prueba para el actor. Entonces, no es nada más que el trabajador se ponga a decir un montón de cosas en la demanda y que va a ser el patrono el que tiene la carga de la prueba. No, el patrono tiene la carga de la prueba en relación a la causa del despido, si es justa, no es justa y las consecuencias que eso va a traer. Ahora bien, aquí dice que no es para aportar pruebas, pero eso es una situación, digamos, hasta dónde se puede deslindar. Eso es muy difícil en la práctica. Yo les voy a contar una experiencia que tuve hace algunos años. En un juicio ordinario laboral, en ese caso, pues yo era mandatario judicial de una municipalidad, entonces comparecí en representación del patrono a la audiencia. Y resulta que, bueno, pues se trataba de un juicio ordinario laboral en contra de esta municipalidad, yo como su mandatario. Entonces vine e interpuse la excepción perentoria de prescripción porque me di cuenta que entre la fecha del despido que decía el trabajador y la fecha, y presentaba un documento de despido, y la fecha en que había interpuesto la demanda, pues habían 3, 4 meses, ¿verdad?, de diferencia. Entonces, ahí era evidente que se sobrepasaban los 30 días. Entonces, yo vine y planteé la excepción perentoria de prescripción, ¿verdad? Se recuerda que vimos que una excepción privilegiada de la prescripción en cualquier momento del proceso, pero que les comenté que esas privilegiadas se pueden hacer valer como perentorias. Entonces yo planteé una excepción perentoria de prescripción, alegando esa situación que se había, digamos, pasado en demasía los 30 días que establece la ley para emplazar al patrono para que repruebe la justa causa del despido. Bien, eso fue lo que yo presenté. Sin embargo, en alguna manifestación del actor, él dijo que él sí había ido a la inspección, ha agotado la vía administrativa, fíjense. No obstante que el abogado, cuando hicieron la demanda, no hicieron alusión al agotamiento de la vía conciliatoria administrativa, digamos, ante la Inspección General de Trabajo. Fue un error claramente del abogado, ¿verdad, compañeros? Porque ahí había que decirlo. Bueno, fui despedido en tal fecha, con tal fecha se presentó la denuncia de reclamación de prestaciones laborales a la Inspección de Trabajo y con tal fecha pues se dio por agotada la vía administrativa y por eso se plantea la demanda en tal fecha, ¿verdad? Entonces eso es el orden lógico de las cosas. Pero eso no aparecía así. Entonces, como yo planteé la excepción, viene la juzgadora y prácticamente le favoreció a una parte procesal, porque ella dictó un auto para mejor fallar, en donde ella pedía a la Inspección General de Trabajo que le remitieran una copia certificada del expediente, de la adjudicación, si esta persona había agotado la vía administrativa en contra de la municipalidad. Y como sí era cierto,
pues al final apareció ese documento ahí y lo incorporaron al proceso. Ahora bien, esto pues, por eso les digo yo que esta parte donde dice que no se incorpore pruebas, digamos, a favor de las partes, porque esa prueba debió presentarla el actor, ¿verdad? Pero como no lo hizo, la juez lo pide a la inspección, se lo dan y entonces declaran sin lugar mi excepción perentoria de prescripción, porque había prueba escrita de que sí se había agotado la vía administrativa. Entonces, les quería compartir esto. Ahora bien, en este caso, pues obviamente yo me molesté que la juez declarara un auto para mejor fallar. Sin embargo, compañeros, algo que es muy importante es lo último que dice el artículo, que dice que contra las resoluciones para el auto para mejor fallar o las que lo denieguen, no se admitirá recurso alguno, ¿verdad? No se admite recurso alguno. Eso es importante, compañeros, que tomarlo en cuenta. No se admite, o sea, es inimpugnable, en otras palabras. Yo no puedo impugnar, ¿verdad? Puede ser que no me guste como parte procesal, ¿verdad? Que yo esté inconforme con el auto para mejor fallar, pero la ley no me permite impugnar. Es de los casos muy especiales, compañeros, muy especiales, porque la regla es de que yo puedo plantear mis recursos como medio de defensa cuando estoy inconforme a las resoluciones judiciales. Sin embargo, este artículo 357 contiene una excepción que dice claramente que no se puede impugnar el auto para mejor fallar. Entonces, aunque no me guste, no puedo plantear un recurso porque la ley no me permite hacerlo. Entonces, ahora bien, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Que la CC pues cambiara su criterio jurisprudencial. Antes, cuando, por ejemplo, en ese caso, que yo estaba inconforme con el auto para mejor fallar, en ese caso que yo les comparto, antes lo que se hacía era plantear un amparo. ¿Verdad? Se planteaba una acción constitucional de amparo, siendo el acto recurrido el auto para mejor fallar. ¿Verdad? Entonces, esto se hacía porque se interpretaba que si la ley ordinaria decía que no se podía impugnar en el ámbito ordinario, entonces me iba al ámbito constitucional y planteaba un amparo en contra del auto para mejor fallar. Eso se hizo por muchísimos años, compañeros, hasta que vino la CC en el 2016, si no mal recuerdo, y en el 2016 viene y hace un giro jurisprudencial, ¿verdad? Cambió el criterio jurisprudencial en el sentido, compañeros, de que ahora ya no cabe, o sea, es inviable, dice la Corte, ¿verdad? Es inviable el amparo en contra del auto para mejor fallar. Entonces, el amparo se debe plantear en contra de la sentencia, ¿verdad? Y en la apelación, digamos que, vayamos a un caso real. En un caso real, se agotaron las audiencias, hay un auto para mejor fallar y se dicta la sentencia. Va. Entonces, esa sentencia es apelable, entonces contra eso todavía no cabe un amparo, porque todavía hay, por el principio de definitividad en materia de amparos, no puede plantearse una vez el amparo ahí. Entonces, lo que dice la Corte es que si yo estoy en desacuerdo con el auto para mejor fallar, cuando haga mi apelación de esa sentencia, que esa sentencia haya tomado en consideración el auto para resolver. Entonces, si fue así, entonces yo debo, dentro de mis agravios, invocar que me causa agravio ese auto para mejor fallar. Y entonces esto, pues se va a la sala, supongamos que la sala resuelva sin lugar la apelación, por ejemplo, entonces ya ahí puedo yo plantear el amparo en contra de la sentencia de segunda instancia. Eso es lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en esa materia. Para los que tengan en el texto, compañeros, pueden leer eso en el apartado del auto para mejor fallar. Ahí está esta situación que yo les estoy explicando. Bien, ahora otra cuestión que no hemos hablado es el plazo, compañeros. ¿En qué plazo se agota? El plazo del auto para mejor fallar es de 10 días. Anótenlo ahí, compañeros. Son 10 días y se fija una o más audiencias.
El plazo, compañero Adam, es de 10 días. El plazo es de 10 días. Dentro de ese plazo se fija una o más audiencias, ¿verdad? No necesariamente una. Las audiencias necesarias, digamos, en el plazo de 10 días. Bueno, entonces, y el fundamento legal, pues ya lo anotaron, el artículo 357 del Código de Trabajo, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, hay algo que les voy a comentar en este momento y que es oportuno que también lo anoten, compañeros, en el sentido de que en este tipo de juicio ordinario laboral no hay vista en la primera instancia. Hay que recordar que todavía no hemos salido de la primera instancia, ¿verdad? Entonces, anotemos ahí que no existe vista. ¿Por qué les digo que lo anoten, compañeros? Porque hay muchos, por ejemplo, los privados, que cuando uno les pide la esquematización del juicio ordinario laboral, vienen y le dicen en esta parte a uno que hay una vista, pero eso ellos lo confunden con la vista del juicio ordinario laboral, perdón, el juicio ordinario civil, porque en el juicio ordinario civil en ese momento hay una vista, ¿verdad? Después de que se recibieron las pruebas hay una vista, y aquí no hay, por eso es de que estamos hablando de que no hay vista en la primera audiencia del juicio ordinario laboral, y si quieren agregarlo por ahí o entre paréntesis, que sí hay vista en los juicios civiles. Entonces, bueno, ahí está el auto para mejor fallar. Ahora viene ya otra etapa, ¿verdad? Que sería la número 9, creo, según su numeración. Entonces ya viene la última etapa en la primera instancia, que es la sentencia, ¿verdad? La sentencia es la última etapa. Veamos el Código de Trabajo, compañeros, artículo 359. ¿Alguien que nos pueda leer el 359, compañeros? ¿Se lo puedo leer yo, licenciado? Por favor. Muy bien. Artículo 359. Términos para dictar la sentencia. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 días, mayor de 10 días, el juez dictará la sentencia. Implicará la responsabilidad para el juez y no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. Gracias, compañero. De lo que nos lee ahí el compañero, fíjense ustedes que ahí hay un error muy importante del legislador, ¿verdad? Porque dice, véanlo, leámoslo más despacio y comprendamos lo que nos dice la ley. Dice, dentro del término no mayor de 5, no menor de 5 ni mayor de 10, el juez dictará sentencia. El error está ahí, compañeros, ¿por qué decir el mínimo? ¿Acaso entenderíamos que es ilegal si un día después de recibir las pruebas el juez emite la sentencia? ¿Por qué tenía el legislador que decir en no menos de 5? O sea que si lo hace el primero, segundo, tercero o cuarto día, prácticamente sería ilegal, ¿verdad? Porque está diciendo entre 5 y 10. Entonces, es una mala redacción de ese artículo, compañeros. Ahí únicamente el legislador tenía que decir que el juez tenía 10 días para emitir la sentencia a partir de tal momento. Solo eso. Entonces, que lo haga en el día 1, en el día 5, en el día 8, en el día 9, eso es cuestión de que el juez, de acuerdo a la carga laboral que tiene en el juzgado, pero no se le puede poner, dice que no puede ser en menos de 5, dice. O sea, ¿qué lógica puede tener eso? O sea, que lo que están haciendo es limitando la celeridad. Y si el juez dice, no, yo hoy terminé de recibir pruebas, mañana dicto la sentencia. Eso sería, en teoría, sería ilegal por este artículo, porque este artículo dice no menos de 5. O sea, él tiene que esperarse hasta que pasen esos 5 días para poder hacer la sentencia. Imagínense ustedes qué error tan importante que comete el legislador en esta norma. Bien, entonces, el plazo, 10 días para dictar la sentencia, y pues estos 10 días se computan a partir de que se concluye la recepción de pruebas o
o el vencimiento del auto para mejor fallar. Anótenlo por ahí, compañeros. Eso, esto que acaban de anotar está en el artículo 360 y 361, perdón, 359 y 360. 359, 360. Ahí dice que el plazo y dice... Licenciado, disculpe la interrupción. Le entendí que, digamos, si el juez dicta un acto, hay que esperar esos 10 días y después de esos 10 días, otros 10 días para dictar sentencia. No. Sí, digamos, cuando haya vencido. Cuando haya vencido, no necesariamente los 10 días, porque dice que en el auto para mejor fallar, dice en un término que no exceda de 10 días. Fíjense, por eso, compañeros, leamos bien las frases de la ley, porque dice que ese auto para mejor fallar, dice en un término que no exceda de 10 días, es decir, que no necesariamente 10 días. Pueden ser los 10, pero pueden ser 8, pueden ser 7, pueden ser 5 días, ¿verdad? Es como lo establezca el juez, ¿verdad? Dentro del auto para mejor fallar. Pero el máximo es 10. Pero una vez vencido ese plazo, si se dio el auto para mejor fallar, porque de hecho en muchos casos no se da, digamos, la regla es que no hay auto para mejor fallar. Digamos, de una gran cantidad de casos donde hemos estado involucrados, compañeros, me sobran los dedos de una mano para decirles a ustedes que las veces en que ha habido auto para mejor fallar han sido 2, 3 veces en muchísimos años de varios procesos que hemos tenido la oportunidad, compañeros, y el auto para mejor fallar entonces termina siendo excepcional. ¿Conocen a esta alumna, compañeros? Juana Francisca Mazariegos. ¿Alguien sí la ubica? Está pidiendo ingresar por la otra vía y eso a veces nos trae problemas. ¿Nadie la ubica, compañeros? Juana Francisca. Licenciado, en el listado se aparece la compañera. Ah, sí, ya lo vio por ahí, compañera. Va, entonces la vamos a dejar ingresar. Es que por dejar ingresar a las personas de esta otra manera es que de repente nos pueden hackear esta cuestión o algo. Pero bueno, sigamos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo lo de la sentencia. Entonces, en el caso de la sentencia, pues hay un plazo, preguntaba la compañera sobre desde cuándo empieza a contarse. Entonces, una posibilidad, si no hay auto para mejor fallar, desde que ya se haya recibido las pruebas, ¿verdad? Se terminó la recepción de medios de prueba, pero en la otra posibilidad es que haya auto para mejor fallar y habiendo auto para mejor fallar, entonces cuando se haya vencido ese auto, ¿verdad? Según la resolución que el juez haya emitido. Así funciona. Permítame, compañero. Bien. Entonces, vamos a continuar, compañeros, con... ya salimos... bueno, estamos en la sentencia, ¿verdad? Habíamos salido del auto para mejor fallar, estamos en la sentencia. Algo que ocurre en la sentencia, compañeros, valoración de la prueba. Entonces, se recuerdan que en un momento hablamos, o si alguien no estuvo en esa clase, compañeros, hablamos del procedimiento probatorio. Lo pueden anotar si no lo tienen en otro lado. El procedimiento probatorio en el juicio ordinario laboral. Y el procedimiento probatorio es
El ofrecimiento es la primera etapa, ¿verdad? Que dijimos que se podía ofrecer en la demanda o en la contestación de la demanda, en la reconvención, en la contestación de la reconvención, en algún incidente también se ofrece prueba. Ese es el ofrecimiento, la primera etapa, ofrecimiento. La segunda etapa es la admisión o rechazo, ¿verdad? Donde el juez dice, se admite la prueba o se rechaza la prueba por argumentando por qué se está rechazando. Luego viene la recepción o diligenciamiento de la prueba. La recepción o diligenciamiento de la prueba. Y por último viene, bueno, la recepción, pues ya dijimos que es en las audiencias, ¿verdad, compañeros? Que se reciben las pruebas. Básicamente en la primera audiencia, pero puede haber una segunda o tercera para recepción de prueba. Y por último viene la valoración. Esta última fase del procedimiento probatorio es la que se toma en cuenta o se realiza en la sentencia, ¿verdad? Entonces, la valoración de la prueba se hace en sentencia. Tomemos en cuenta eso, compañeros. Ahora bien, hay que recordar, compañeros, de que y eso lo vimos para el primer parcial, si no mal recuerdo, que el sistema de valoración de la prueba es en conciencia, ¿verdad? Eso es muy importante que lo escriban nuevamente, ¿verdad? El sistema especial de valoración de la prueba es en conciencia. Por supuesto que ese es el sistema especial y primordial, pero no es el único, ¿verdad? También se toma en cuenta otros sistemas. Entonces, en ese sentido, veamos el artículo 361, compañeros. Veamos el artículo 361 del Código de Trabajo. Dice, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, dice, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil. Dice, la prueba se apreciará en conciencia. Entonces, en este caso, compañeros, el Código Procesal Civil contiene disposiciones de la prueba tasada. ¿Se recuerdan de eso? Eso es un sistema. La prueba tasada, legal o tarifada, ¿verdad? Esa prueba tasada es la que se aplica aquí, compañeros. Repitiendo, se llama prueba tasada, legal o tarifada, que esa es la que se aplica de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, los documentos públicos y auténticos que ahí dice la confesión judicial y los hechos que presencia el juez, estos se consideran prueba tasada. El valor, ya la ley misma le da un valor determinado. Bien. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en esto de las sentencias, compañeros, es que de conformidad con el 364 tiene que haber un principio de congruencia. Eso, compañeros, es aplicable en todo el derecho, en todo tipo de sentencia. Tiene que haber un principio de congruencia. Dice, veamos el artículo 364. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y que sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que han sido objeto del debate. Entonces, dice, tienen que ser congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Es decir, a eso se refiere que haya congruencia, ¿verdad? Entonces el juez no va a dictar sentencias sobre cosas que no pasaron en el proceso. O sea, él tiene que ceñirse a lo que se desarrolló dentro del proceso, a los hechos, a las demandas, la contestación de demanda, las pruebas que obran dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, eso es el principio de congruencia, está en el artículo 364.
64, es la congruencia que debe observar el juez. Y pues más adelante, pero ya en el otro curso les vamos a explicar que hay una sentencia incongruente dentro del ámbito laboral guatemalteco, pero eso es ya en los conflictos colectivos de carácter económico-social que se verían en el siguiente semestre, ¿verdad? Hay una incongruencia en esas sentencias, pero en esta que estamos hablando hoy, que es el juicio ordinario laboral, debe haber congruencia. Muy bien, entonces ahí damos por agotado, compañeros, esta otra etapa que sería el tema de la sentencia. Entonces, pues vamos a empezar a hablar sobre ya otra etapa totalmente diferente que es la segunda instancia. Todo lo primero, todo lo que hasta aquí hablamos es la primera instancia, ¿verdad? Desde la demanda hasta la sentencia de primer grado, ¿verdad? Todo eso es primera instancia del juicio ordinario laboral. De aquí en adelante pueden poner como título segunda instancia, ¿verdad? Todo lo anterior le pueden titular primera instancia del juicio ordinario y de aquí en adelante segunda instancia del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Hagan esas anotaciones ahí, compañeros. Bien. Entonces, pues toda segunda instancia, compañeros, inicia con una apelación, ¿verdad? Entonces, la apelación es el recurso en virtud del cual pues se eleva el expediente de primera instancia a una sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces, es la apelación. Esta apelación debe interponerse en el plazo de 3 días, ¿verdad? Eso es importante. El plazo de interposición de la apelación es de 3 días. Esto lo podemos ver, compañeros, con fundamento en el artículo 365, inciso B. 365, inciso B, que dice de apelación que debe interponerse dentro del tercero día de notificado el fallo, dice, ¿verdad? O sea que el recurso de apelación debe interponerse dentro del tercero día, dice, de notificado el fallo. Entonces, hay 3 días para interponer. Lógicamente, esto se interpone por escrito, ¿verdad, compañeros? Anotémoslo ahí, que es por escrito y sin expresión de agravios. En lo técnico, pueden expresarse de una vez agravios si así se quisiera, ¿verdad? Pero la ley no exige los agravios. Los agravios se tienen que manifestar en otro momento. En la práctica hay colegas que de una vez cuando apelan pues expresan agravios, pero no es esa la forma técnica, porque es más adelante donde la sala da 48 horas para expresar agravios. Entonces, dijimos plazo de interposición es de 3 días, es por escrito, sin expresión de agravios. Y algo que es importante, compañeros, es que se limita la jurisdicción. Anotemos esa frase, que se limita la jurisdicción a conceder o a no conceder la apelación, ¿verdad? O sea que ya el juzgado ya no tiene que estar conociendo otras cosas, se le limita la jurisdicción, ya no puede conocer. Lo que va a hacer es nada más decir si concede o no concede la apelación, nada más, eso tiene que decir. Digamos que si admite o no admite para su trámite la apelación. A eso se reduce, digamos, las actuaciones del juzgado de primera instancia. Esto tiene un fundamento en el artículo 604, porque eso no está en el Código de Trabajo, está en el 604 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí encuentran ustedes esto de que se limita la jurisdicción a otorgar o a no otorgar o a conceder o no conceder la alzada, o sea, la apelación, ¿verdad? Entonces, eso es importante, compañeros. Lo otro, compañeros, es de que los órganos jurisdiccionales que intervienen en la apelación son 2, ¿verdad? Que es el juez acuo,
se escribe juez A separado. Q es con Q, ¿verdad, compañero? Con Q y la U y la O. Así se pone, o sea, no con C, sino con Q, ¿verdad? Entonces dijimos juez A, Q. ¿Verdad? El Q es la Q, la U y la O. A Q, que es el juez que emitió la sentencia contra la cual se apela. Que es el juez que emitió la sentencia contra la cual se apela. Y el otro órgano que interviene en la apelación es el tribunal ad quem. Repitiendo, tribunal ad es A y D de dedo, ad. Separado, que es Q-U-E-M. Ad quem. Que es el tribunal superior que revisa la sentencia y resuelve la apelación. Que revisa la sentencia y resuelve la apelación. Repitiendo, el tribunal ad quem es el tribunal superior que revisa la sentencia y que resuelve la apelación. Entonces, un caso, compañeros, un caso real que yo les puedo también compartir es de que hace muchos años viene una parte procesal en un juicio que llevábamos y apeló la sentencia. Pero al apelar la sentencia no señaló bien la fecha de la sentencia apelada, ¿verdad? Entonces, digamos, decía, apelo la sentencia del 5 de enero del 2023, por decir algo. Y resulta que la sentencia era de otra fecha. O sea, la fecha no se citó bien. Entonces, no se admitió para su trámite la apelación y no pudo prosperar la apelación, digamos, porque el abogado se equivocó al decir que estaba apelando una sentencia de una fecha que no existía. Entonces, el juez resolvió que no se admitía para su trámite la apelación porque no existía una sentencia de la fecha que indicaba el apelante. Y tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había confundido. Entonces, ahí terminó. Entonces, imagínense, compañeros, un error tan sencillo, no haber copiado bien la fecha de la sentencia en el memorial de apelación fue fatal para la parte procesal porque no admitieron para su trámite este recurso de apelación, ¿verdad? Lo rechazaron liminarmente. Licenciado, ¿y en ese caso no podía modificar el abogado, digamos, la fecha? Ya no se puede porque como hay 3 días para interponer, entonces en esos 3 días interpuso la apelación este colega, pero interpuso mal la apelación. Entonces eso ya no es posible, Susana, que la ley no permite hacer eso, ¿verdad? Es decir, o se admite o se rechaza, ¿verdad? Pero no puede ser alguna otra situación intermedia. En este caso, lamentablemente, para él, ¿verdad? Y afortunadamente para nosotros, porque nosotros éramos la parte contraria, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos los actores en ese caso, entonces el demandado fue el que se equivocó al señalar una audiencia que no era la correcta, perdón, una sentencia que no era la correcta en cuanto a la fecha, ¿verdad? Entonces, por eso, compañeros, la carrera demanda de mucha precisión en algunas cosas, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? No a la carrera, no mal hechas, no como sea, o como dijera el buen Chapín, como caiga, ¿verdad? Así que se vaya. No, eso no puede ser así, compañero. Porque ahí, por ejemplo, este abogado pagó caro haber puesto una fecha errónea. Y entonces posiblemente hizo el memorial y no cambió la fecha del formato que ya tenía. Es posible, ¿verdad? Es una posibilidad de error. O vio mal la fecha, o vio por ahí la fecha y la vio mal y la consignó erróneamente. Lo cierto fue que rechazaron la apelación y ahí topó el caso y para mala fortuna de ellos rechazada la apelación, para buena fortuna nuestra, pues el caso ahí terminó, aunque nosotros éramos la parte actora. Bueno, entonces compañeros, pues no sé si tienen alguna duda o algún comentario.
pues podemos escucharlo en este momento, pues si no, pues ya podemos abandonar la sesión y continuar el miércoles. Hay que recordar, compañeros, que ya estamos, todavía no tenemos los calendarios finales, ¿verdad, compañeros? No existe, creo, en electrónico. Sin embargo, yo diría que ya solo la otra semana van a haber clases, es decir, mucho, ¿verdad? Porque hay que recordar que el otro viernes es 12, ya es 12 de mayo. Entonces, imagínense, es 13, 14, sábado, domingo, ya 15, el lunes 15 ya está empezando ahí la segunda quincena y hay que recordar que en esa segunda quincena son los exámenes finales, ¿verdad? Entonces, se los digo, compañeros, para los que tengan interés en la clase, para poder estar presente el miércoles y viernes. Por supuesto que vamos a esperar el calendario, a ver si de repente todavía tenemos una clase adicional más. Pero sí ya estamos a 2 o 3 clases de terminar el curso y es importante que puedan conectarse. Imagínense que son creo que más de 140 estudiantes y ahorita hay 66. Imagínense, compañeros, estamos hablando de que la mitad ya le perdió interés el curso, posiblemente tiene buena nota, posiblemente ya ganó o está cerca de ganar, pero aquí no es cuestión de números, compañeros, es cuestión de aprender. Entonces, lamentablemente hay estudiantes que no han entendido eso, ¿verdad, compañeros? O sea, aquí no es de que yo ya con zona gané el curso y entonces ya me acuesto a dormir, ¿verdad, compañeros? No. La cosa es aprender, si esto es de esto van a vivir ustedes, ¿verdad? En el futuro. Entonces, ¿por qué hacer eso, verdad, compañeros? Pero creo que hay mucha inmadurez de algunos compañeritos todavía, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos a la orden, compañeros. Todos nos vemos el miércoles. Pasen feliz tarde. Pase buena tarde, licenciado. Igualmente. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Cuídense. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Tarde, igualmente. Feliz tarde, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente, compañeros, cuídense. Igual, Cindy.